Estás en el 13, estás en Crónicas de la Tarde, ya sabes, estamos aquí, vamos a estar todo el tiempo que haga falta para acompañarte, para traerte información, datos, cosas útiles, una caja de herramientas, como suele decirse, para que puedas llevar la vida dentro de la cuarentena, generando situaciones de bienestar. En principio, eso. Los datos de hoy, 966 personas han contraído el coronavirus, datos oficiales, obviamente, puede que haya otros sin oficializar. Un dato interesante, 240 ya están recuperados, han sido dadas de alta y vuelven a sus casas, harán un tiempo más de reclusión y después la verdad es que quedan inmunes, quedan en un estatus diferente, no van a volver a contraer la enfermedad ni a transmitirla, ni tienen la posibilidad de transmitirla. La triste noticia es que se suman 2 personas muertas más. Son 2 médicas, una de 63 años que murió en el Chaco y que estuvo en contacto con la paciente 0 y una mujer de 52, médico pediatra, que murió en la provincia de La Rioja. Hoy nos vamos a concentrar a partir de los invitados que tenemos en el piso, ahí los están viendo ustedes, está el doctor Diego Montes de Oca, que es comunicador médico, él nos va a responder todas las preguntas que tengamos en relación a cómo proteger la salud, cómo cuidarnos, cómo impedir que el virus llegue a nuestro organismo. Y después está Enrique de Rosa, parte de nuestro programa, que seguramente nos va a orientar acerca de cómo poner freno a la ansiedad, al estrés, a los miedos. Y están desde ya en el estudio los chicos trabajando con su tarea periodística a full. Pampa, el primer dato, la paciente 0 en Chaco y la primera muerte relacionada con esta mujer, la víctima número 25. Contanos. Sí, hoy nos levantamos con esta noticia, esta mujer de 63 años, de apellido Tonsar, Ana María Tonsar, fue contagiada, se cree, directamente por esta paciente 0, que ya la nombramos, porque es una de las personas que está más complicada en esto de causas de la justicia en contra de aquellos que propagaron o de alguna manera no respetaron las condiciones que había impuesto el DNU de Alberto Fernández y también lo que se dijo desde el Ministerio de Salud, de tomar distancia, de aislarse. Recordá el caso, una médica de 71 años y su hija llegaron de España vía Asunción. En Asunción del Paraguay cruzaron a la Argentina por tierra, pero no le hicieron caso o hicieron caso omiso a la temperatura corporal que habían tenido. No se guardaron, no hicieron aislamiento, hicieron reuniones familiares y de ahí, de esa paciente 0 que se cree que es esta mujer de 71 años, comienzan los contagios en el Chaco. Esta es la segunda muerte. Hace un tiempito hablábamos de un hombre de apellido Benvenuto que murió y había tenido contacto con esta mujer. Ahora, lamentablemente, es la segunda víctima y esto complica aún más la causa judicial en contra de esta mujer y de su hija. A eso iba. Pampa, esta mujer y su hija de 34 años quedaron en el ojo de la tormenta como nunca antes una persona en relación a la posibilidad de la transmisión de una pandemia dentro de un país y concretamente de una provincia, porque ubicaron al Chaco en una de las zonas más sensibles, donde hay mayor número de contagiados. Visibilizaron un estado de cosas de extrema alarma en Resistencia Chaco. Vamos a seguir con atención este tema. Segunda víctima entonces relacionada con este caso, la paciente 0 del Chaco. Recordamos de paso que los 2 distritos más comprometidos al día de hoy por la cantidad de números de personas contagiadas son la capital Cava y la ciudad, y la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el corredor norte del conurbano bonaerense se concentra el mayor número de casos, gente en su mayoría que ha regresado del exterior, un 50% sobre el total de casos denominados importados. Pero vamos, Nacho, ¿qué está pasando ahora con el tema de los permisos para circular? Porque se había hablado que sin el permiso único en las próximas horas no se iba a poder andar, aquellos que obviamente están exceptuados. ¿Qué pasó con esto? Bueno, esto, Mónica, iba a empezar a tener vigencia a partir de las 0 horas de mañana. Es el certificado único habilitante para circulación. La página web se saturó de la cantidad de consultas que tuvo de manera simultánea. Entre 80.000 y 90.000 personas se metían en esta web de manera simultánea y por esto justamente el gobierno extendió el plazo hasta el 6 de abril
para que se pueda realizar este trámite. A ver, si nos estás escuchando, nos estás mirando, presta atención porque no es solo para los exceptuados, es decir, lo que ya sabes, las personas de, por ejemplo, los medios de comunicación, profesionales de la salud, también para los trabajadores de supermercados, estaciones de servicio. Por ejemplo, también tenés que llenar este formulario si vas a asistir a un adulto mayor de tu familia. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que entrar a esta página web que quiero leer correctamente. Se llama trámitesadistancia.gov.ar. Allí te vas a encontrar con un formulario que tiene carácter de declaración jurada. Es decir, que si vos falseás estos datos y luego cuando te paran en la calle no los podés justificar, se va a abrir un proceso legal en tu contra. Por eso se pide que lo ingresen de buena fe las personas que realmente tienen que circular. Allí vas a tener que ingresar tu DNI, tus datos, si estás en relación de dependencia, los datos de la empresa, el quit. Y lo que piden también es que para que no se sature nuevamente la web, que no ingresen a chusmear las personas que no tienen que llevar adelante este trámite. Y repito la fecha, lo ven ahí en pantalla, es hasta el 6 de abril que hay tiempo para volver a llenar el formulario. O sea, a ver, si no entendimos mal, hasta el 6 de abril hay tiempo para obtener este documento que va a ser el único, un documento único centralizado en las bases de datos oficiales de las personas que están exceptuadas por razones de su tarea, de su profesión, de andar. Atención con una de las cosas que es la relacionada con los que tienen que, por emergencia, salir de casa, que en principio se había dicho que tenían que tramitar por esta página, pero que ahora se está reviendo y aparentemente si vos tenés una emergencia no deberías entrar a esta página, por lo menos no hasta el 6 de abril, que es cuando se completen los trámites, porque se estaría saturando mucho la información. En esos casos habría que salir con algunos elementos que dan cuenta de que efectivamente estás viviendo una emergencia y lo puedas demostrar. Tenés que ir a un médico, veremos, ya se sabrá. Pero la verdad es que ahora hay que tener este papel a partir del 6 de abril para andar, y los que se desplazan en auto, creo, me lo confirmás o no, tienen que incluir los datos del auto. Exactamente, los datos del auto para poder tener una oblea que se va a poner en el parabrisas. Y tranquilos, porque si nos estás mirando y no tenés una impresora, no tenés quien te lo imprima, lo puedes tener de manera virtual en tu celular. Así que tranquilos con eso. Vos lo puedes descargar e imprimir de la página o tenerlo de manera virtual también en tu teléfono. Bueno, recordá que existe el post de Mi Argentina, donde uno tiene el número de documento, los datos del auto, todos los papeles, y en general cuando estás pasando los peajes, lo miran a la distancia los gendarmes, porque o el que está a cargo del control, para evitar el contacto directo de piel con el teléfono. Martín, ¿qué está pasando con los 10.000 pesos, con la gente que ha tramitado los 10.000 pesos como prestación familiar especial? Bueno, otra noticia bien importante, Mónica, porque es un montón la gente que se sigue anotando el día de hoy para recibir ese bono de 10.000 pesos. Hasta el momento se anotaron 9 millones de personas. El gobierno había anunciado que hoy, martes, era el último día que se podían anotar para recibir ese bono de 10.000 pesos. Hoy tenían que anotarse aquellos que terminaban el documento en 8 y 9, es decir, hoy era el último día. Finalmente lo extendieron hasta el viernes de hoy, es decir, de hoy 31 hasta el viernes, que es el 3 de abril, se van a poder anotar todos aquellos que todavía no lo hicieron, que todavía no se inscribieron vía online y que no importa la finalización del documento. Es decir, sea como sea que termine tu documento, vas a tener tiempo hasta el viernes para anotarte y recibir ese bono de 10.000 pesos. Pero atención, ¿quiénes lo pueden recibir? No es que cualquiera se anota y puede aplicar para recibir esos 10.000 pesos. Tienen que ser monotributistas clase A y B, es decir, que son las clases más bajas, todas aquellas personas que no están en ninguna relación de dependencia, que son, por ejemplo, cuentapropistas, y fundamentalmente que no tengan otro ingreso, es decir, aquellas personas que por la cuarentena total se quedaron sin ningún tipo de ingreso. Si yo, por ejemplo, trabajo haciendo changas, pero además recibo algún tipo de plan social que no sea la OH, no me corresponde. Tengo que tener ingreso prácticamente cero para poder inscribirme en este bono de 10.000 pesos, que insistimos, la noticia, y es importante para vos que decías, bueno, me tengo que apurar, hoy sí o sí antes de las 12 me tengo que anotar, tenés 3 días más hasta el viernes que viene. Y además los que se ingresen ahora pueden entrar cualquiera sea el número de documento, porque hasta aquí venía escalonado, para obtener el IFE, ingreso familiar de emergencia, 10.000 pesos para lo que nada tienen. ¿Hay una comisaría en aislamiento, Pampa?
Sí, es la comisaría 6B de la policía de la ciudad, Mónica, ubicada sobre la avenida Avellaneda, Caballito. ¿Y qué pasó? Es increíble que con tanta información y una de las personas responsables del cuidado, estamos hablando de un efectivo policial, cometa el grave error que cometió. Se llama Fernando Falcón, es oficial de esa comisaría. Vive en la zona de Temperley, Lomas de Zamora, zona sur del conurbano. El sábado pasado, no este que pasó, sino hace una semana y algunos días, sintió malestar. Tenía algunas líneas de temperatura, tenía algún dolor muscular. Fue a una clínica en base a la prepaga que tenía allí en la zona de Temperley. El médico le dijo que tomara paracetamol cada 8 horas. Lo mandó a hacer reposo, le dijo no hagas ninguna actividad, no vayas a trabajar, porque esto hay que controlarlo. Desoyó totalmente lo que le dijo ese médico y el martes fue a trabajar, tomó servicio en la comisaría, fue a su parada de rutina en la zona de Pedro Goyena y José María Moreno, estuvo en contacto con otros policías, estuvo en contacto con gente, preguntas, vecinos que se acercan. Lo cierto es que le habían hecho el hisopado ese mismo sábado y le dio positivo. ¿Qué pasó? Ahora, en este momento, más allá de ese caso positivo, hay por lo menos 4 policías que estuvieron en contacto estrecho con él, que están con síntomas. 2 de ellos están internados y hay, atención Mónica, 63 que son los policías que estaban en el turno, que están aislados por culpa de la irresponsabilidad de este efectivo que no tomó la distancia que tenía que tomar. Es que se va produciendo una suerte de efecto dominó y hay que tener mucho cuidado con los grupos de trabajo, que deben organizarse de manera compacta y fidelizarse en el sentido que el que tiene síntomas debe comunicarlo rápidamente y si le dicen que se quede en casa, se tiene que quedar en casa porque saca de juego a una cantidad de gente que es muy valiosa para seguir trabajando, como son en este caso policías, puede ocurrir con médicos o con enfermeros. Pero bueno, hay otro tema que tiene a la gente en ebullición, que es el salario, los honorarios de la clase política. Ahora los diputados están anunciando que va a haber, por lo menos eso ha dicho Massa y hay toda una discusión al respecto, una baja del 40% en los ingresos. Contanos, Nacho. Sí, a ver, esto surge un poco del pueblo. A ver, si ayer escuchaste aplausos y viste a gente en los balcones, a eso de las 9:30 de la noche, era justamente pidiendo por esto. No hay que irse muy lejos, ya en algunas provincias está funcionando esto. Te quiero nombrar exactamente cuáles. En San Juan un 30%, ¿no? Impulsado por el gobernador Uñac. En Entre Ríos un 50%. También en Corrientes y Mendoza pusieron allí los gobernadores un tope de 50.000 pesos para los funcionarios de allí, de esas provincias. Y lo que surgió en las últimas horas es una carta abierta a diputados de Cambiemos, en donde le manifiestan al presidente Alberto Fernández la posibilidad de que todos los funcionarios de los 3 poderes del Estado tengan una rebaja del 30% de su sueldo. A ver, estás en tu casa, imagino, llevando adelante la cuarentena, haciendo este esfuerzo en aislamiento, muchos sin ir a trabajar, haciendo este esfuerzo de, con la plata del día a día, viendo cómo comprar alimentos, cómo comprar remedios para tu mamá, para tu papá, para tus abuelos. Y lo que se pide acá también es que este esfuerzo lo haga también los dirigentes políticos, lo hagan también los funcionarios. Que esta rebaja, Mónica, del 30% de cada uno de los sueldos se use para armar un fondo común, un fondo nacional en contra del coronavirus. Todo ese dinero que sea destinado a hospitales, que sea destinado a los recursos que se utilizan hoy en día para todos los procedimientos en la calle. Todavía no fue confirmado por el gobierno nacional, hay distintas opiniones hacia adentro, lo cierto es que dicen que por el momento hay otras prioridades, pero no va a dejar de ser analizado este punto. Por el momento y después del cacerolazo que fue en muchos barrios de la capital de Cava, muy intenso a las 21:30 pidiendo la rebaja de los sueldos de la política. Por ahora solo los diputados, por lo menos eso dijo Massa, están evaluando la posibilidad de una baja del 40%. Es importante que después vaya a un determinado lugar esa plata, a un fondo muy visible y muy transparente. Bueno, otro tema, el nombre de la droga. Yo estoy bajando la vista porque quiero leer exactamente. Hidroxicloroquina, ¿sí? Es una droga que se usa para el lupus y para la artritis y que está faltando en las farmacias porque
Martín. Bueno, esto es muy importante. Nosotros contábamos la semana pasada, Mónica, le contábamos a la gente que la cloroquina es uno de los medicamentos que se empezó a probar en pacientes de alto riesgo del coronavirus. Inclusive contábamos que la Argentina era uno de los países que estaba dándole a los pacientes, a 3 pacientes, porque esto todavía se está probando, a pacientes de alto riesgo. Y también les decíamos a la gente que no había que ir a la farmacia, porque es un medicamento que se vende en las farmacias, a comprar la cloroquina, porque todavía no está probado, no es seguro que haga algún tipo de efecto con el coronavirus. Bueno, ahora se conoce que en la mayoría de las farmacias hay faltante de cloroquina. Hay enfermos de otras enfermedades, vos lo decías recién, el lupus es una de ellas, Sí, que realmente tremendo. necesitan la cloroquina porque para esa enfermedad sí está probado que sirva. Y hay quejas de distintas asociaciones, insisto, la de lupus es una de ellas, de pacientes que fueron a la farmacia, pidieron cloroquina, que hasta hace poco la encontraban siempre y ahora ya no la encuentran más. Y esos pacientes son considerados de alto riesgo, entonces no pueden ir recorriendo farmacias a ver en cuál encuentran la cloroquina. Por eso es importante decirlo y repetirlo. No hay que ir a las farmacias a comprar la cloroquina. ¿Se está probando? Sí, se está probando, eso no se puede ocultar. Pero no es seguro de que haga nada contra el Pero coronavirus. además, Hasta que no Martín, esté homologado y aprobado por la Organización Mundial de la Salud, no hay que ir a comprarlo. No solamente eso, estamos hablando de una droga que administrada fuera de un determinado tratamiento y bajo un control de un determinado médico puede producirte daños irreparables en el organismo. Efectos puede ser adversos, peor claro. el supuesto remedio Por que la supuesto. enfermedad. Así que a no acopiar lo que otro puede estar Y necesitando. aparte eso, la ¿Qué solidaridad, pasa hay con que ser esta- solidarios, Sí. porque si te están diciendo que no vayas, por favor no vayas, porque hay otras personas que lo necesitan de verdad, y si no lo pueden buscar, puede ser Bueno, mucho peor para ellos, si lo pueden encontrar, quiero decir. Está Enrique de Rosa. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, ¿Cómo qué te tal, va? Mónica? Un ¿Cómo comentario estás? que me parece Mirá, muy... Sí, decime. Sí. No, No, sí, quería, perdón. quería pedirte, en principio, que nos ayudaras a pensarnos en esta escena, porque todos tenemos angustia. Los periodistas porque consumimos todo el día información y es lo que necesitamos para poder seguir comunicando y discriminando. El que está en su casa porque está encerrado, el que está trabajando porque tiene miedo de contagiarse. Todos estamos bajo un estrés y una angustia muy difícil de manejar. Sí, efectivamente, y el tema que Martín cita es un ejemplo de laboratorio de ello. Cuando se instala el pánico, la gente empieza a cometer torpezas y en algunos casos las torpezas terminan siendo tóxicas. La hidroxicloroquina y la cloroquina son medicamentos para el paludismo con altísimos efectos, tanto neurológicos como cardiovasculares. La semana pasada estábamos hablando mucho sobre este tema que no está avalada todavía, no hay suficiente fundamento y evidencia científica que sirva. Obviamente se está dando en casos extremos. Ayer la FDA, por una cuestión de presión casi mediática, el doctor Fauci finalmente es escuchado por Donald Trump, pero en realidad es un medicamento. Para la gente que lo compró, por favor, no es una aspirina. Bueno, este es un ejemplo de lo que vos estás diciendo. Cuando la gente empieza a entrar en pánico, comete errores de todo tipo, busca información en lugar del lugar acertado, que es el Ministerio de Salud Pública de la República Argentina, la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué pasa? Empiezan a pasar este tipo de cosas, van a pasar cosas inclusive dentro de su hogar, y como por ejemplo conflictos intrafamiliares, y empiezan a haber inclusive una cantidad de emociones que son normales, pero que de golpe se transforman también o se cree que se transforman en patologías, con lo cual la gente también empieza a consumir psicofármacos. Así que tenemos una especie de efecto bola de nieve en el cual el remedio empieza a ser literalmente peor que la enfermedad. Ahora, hay mucha gente que va a deprimirse. ¿Cómo distinguimos una angustia que está dentro de lo regular? Por eso yo arrancaba diciéndote, todos estamos angustiados. Absolutamente. Básicamente por la incertidumbre. Pero ¿cómo distinguimos adentro de la casa cuando un miembro de la familia ya no es que está angustiado, sino que cursa un proceso de depresión, del cual ya sabemos que no es fácil salir? ¿Cuáles serían los síntomas? Mira, no solamente muy buena, sino excelente la pregunta. ¿Por qué? Porque de golpe salieron trabajos hechos sobre cuestionarios, sobre redes sociales, hablando de tasas de ansiedad y depresión. La ansiedad y la depresión son cuadros de la clínica psiquiátrica y los cuadros están compuestos por una serie de elementos. Es decir, vamos a hacer el paralelo con coronavirus y cualquier cosa. Nosotros todos podemos toser, todos podemos tener algo de fiebre. Hasta el momento que no se una con otro elemento, sea el despistaje por reactivo, sea otro elemento clínico,
sea varios, hablábamos por ejemplo de la anosmia, sea alguna otra cosa, sigue siendo esto. En el caso de las emociones pasa exactamente esto, que por favor la gente entienda que estar angustiado, que estar triste, que estar bajoneado y demás, no son nada más que respuestas sanas y normales. Atención, es decir, demuestran que están conectados con el ambiente. Sería impensable que alguien que está encerrado en su casa, que le cambiaron su vida, que en una de esas tiene problemas económicos, o seguramente tiene problemas económicos, o tiene mucho miedo y está bombardeado por la información, no va a ponerse nervioso, no va a ponerse angustiado, no va a ponerse triste. De ahí a que sea una depresión es otra cosa. ¿Qué es una depresión? ¿Qué es ansiedad? En una depresión tenemos una serie de elementos que tienen en el cual paradójicamente el central no es la tristeza, sino que es una falta de ganas de hacer todo, es un periodo de tiempo mínimo, no son 2 días de estar así. Como una bulia. Una bulia. Una pesadez sobre la espalda, un decaimiento que te impide levantarte, transitar, que no tenés ganas de nada. Y que eso no dura, y la otra importante, que si tienen 2, 3, 4 días de esto, no es eso, no es un cuadro, es una reacción. Cuando se juntan varios elementos y persiste en el tiempo, la bulia, la anhedonía, ¿qué es la anhedonía? Falta de encontrarle gusto a todo, la pérdida de motivación, la pérdida de capacidad física, que pueden encontrarse enlentecidos, pesados, una sensación que, es decir, se acompañan síntomas físicos, emocionales, de tipo cognitivo, es decir, no pueden pensar y dura días, recién ahí tenemos un cuadro. ¿Por qué digo esto? Y ya te doy el lugar, Martín. Sí. Porque hay mucha gente automedicándose con antidepresivos en este momento. Déjenme darle entrada a Diego Montes de Oca y ya vamos a las preguntas para todos, hay tiempo para hacerlas. Él hablaba recién de la falta de gusto por hacer las cosas, de ganas de hacer las cosas. Asocié con algo que se dijo y de lo cual se habló mucho, Diego, en las últimas horas, que es que un posible síntoma de coronavirus es una abrupta pérdida del sentido del olfato y del gusto. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Hay trabajos que están viniendo de Alemania que 2/3 partes casi de los casos comprobados habían perdido sobre todo el olfato. Lo que más llama la atención es el olfato porque el gusto depende mucho del olfato. Entonces, es un síntoma que le estamos prestando mucha atención. Y si tiene, por ejemplo, casos, fiebre, un poquito de tos, y además, pero generalmente estos a los días, pierde el olfato, bueno, es un signo, como vos decías bien, sugestivo de esta enfermedad. Pero creo que la gente, como vos bien decías, está con mucho miedo. Entonces yo creo que hay que realmente ver cuáles son las probabilidades reales de que uno le pase una complicación grave por coronavirus. Y un concepto que me gusta decir es que el virus, si vos estás en tu casa haciendo la cuarentena y cumpliendo con todas las normas, no te puede entrar por la ventana, no puede penetrar si no es a través de otro ser humano. Entonces, esto que empezó siendo una enfermedad de viajeros, empezó en China, para entrar a Argentina tuvo que venir en avión con las personas, hoy en día cambió radicalmente. ¿Y qué es lo que pasa para que la gente lo entienda? Hoy en día este virus está entre nosotros. ¿Y qué quiere decir eso? Que cada uno de los 10 que estamos acá, ahora podemos tener coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Estamos todos a 2 metros de distancia y nos estamos cuidando mucho, porque no sabemos si lo podemos tener o no. Entonces, fundamental, uno, son 3 conceptos que son 3 patas fundamentales. 1, respetar la cuarentena a rajatabla, a no ser que tengas que salir a trabajar. 2, el que vos decías recién, que tiene que salir a trabajar, o alguien que está en la casa, que empieza, aunque sea con tos, se tiene que poner un barbijo, si tiene que ir a trabajar, no tiene que trabajar, y tiene que, si además se le agrega fiebre, consultar en forma urgente. ¿Por qué? Porque en los casos tenemos que hacer un diagnóstico temprano, justamente para que no pueda seguir contagiando y podamos estar atentos. Y el tercero es que las cuarentenas con adultos mayores tienen que ser a rajatabla. Si vos tenés en tu casa, como recibo cientos de preguntas por el Instagram, estoy viviendo con mis abuelos y hacemos una cuarentena light. No, si vos vivís con personas mayores de 60 años, tenés que cuidarlas a full, tenés que hacer que ellos se queden en un ambiente aislado, con un baño aislado y cuidarlos mucho. Esos 3 aspectos van a hacer
que esto no pueda entrar por la ventana. Bueno, y recuerdo esto y ya vamos a las preguntas del piso porque es un concepto, me parece muy importante. Todas las personas, tengan la edad que tengan, tienen la misma probabilidad de contagiarse. Obviamente depende de su conducta, ¿no? Si entran, salen o están respetando la cuarentena. No es que porque seas grande te vas a contagiar, tenés más chance de contagiarte, pero si sos grande tenés más chance de complicarte e irte a una terapia intensiva o a un respirador. Esa es me parece que eso cada tanto hay que recordarlo, porque si no dicen, hay que hacer las compras, manden a los chicos. Es lo mismo, el chico puede traer el virus adentro de la casa si no lleva las prácticas que corresponden, ¿no? Eso está estudiado, Bueno, Mónica. Y en Corea, que es donde más se estudió, Sí. ¿quiénes son los que más se contagiaron y contagiaron a sus familiares? Los chicos de 20 a 29 años. Por eso el comentario es fundamental. Claro. La mayor probabilidad de que vos te contagiando siendo adulto mayor es de gente joven. Doctor, vamos a Bueno, la parte, sí. digo, de donde comienza todo, porque se van sumando síntomas. Ahora usted comentaba la anosmia, que es no tener olfato, también la falta de gusto, pero para que la gente en la casa sepa y se lo grabe. Fiebre siempre, no siempre, tos. ¿A qué hay que darle importancia a la hora de decir llamo al Porque número? aparte, Pampa, Sí. a medida que vamos avanzando, van apareciendo nuevas cosas, Claro, ¿no? Como exactamente. recién esto, el gusto Entonces antes no uno lo se va sabíamos, perdiendo. claro, se va perdiendo. Por eso está bueno explicarlo, porque hasta hace poco sabíamos una cosa, ahora de repente empiezan a aparecer otras cosas, va como cambiando a medida que se va aprendiendo. Digamos, esa es una de las preguntas que más frecuentemente nos hacen, que están en su casa y empezaron con tos, pero no tienen fiebre. Entonces, ahí hay una línea que si vos llamás a los números de las determinadas provincias, si no tenés fiebre, no te hacen el hisopado y no te consideran un caso sospechoso. Ahora, la pregunta es, ¿hay casos de coronavirus con tos y algún otro síntoma, cansancio, que no tienen fiebre? Sí, tenemos que decir que sí, porque en las series que vemos de afuera hay gente que tiene coronavirus y no ha tenido inicialmente fiebre. Entonces, si vos empezás con tos o dolor de garganta, estate muy atenta. Si te agarra fiebre, ni hablar, un síntoma cardinal es la dificultad para respirar, ahí sí te van a ir, te van a buscar. Pero a veces es un gris que, como vos bien decís, la gente está muy angustiada. Entonces, si me preguntan, ¿tengo tos únicamente y me duele la garganta? Yo le digo, habla con tu médico. Bueno, de hecho, ahora empezó a cambiar el paradigma para empezar a testear esos casos o posibles casos. Hoy mismo, Carla Bisotti, la secretaria de Acceso a la Salud, dijo que ya no se va a empezar a testear a aquellas personas que tenían síntomas y habían viajado o habían venido del exterior o habían tenido contacto con una persona del exterior, que era lo que se estaba haciendo. Para que a vos te hagan el test, tenías que tener alguno de estos requisitos, haber viajado, haber estado en contacto con alguien del exterior y haber sentido síntomas. Ahora ya con empezar a sentir síntomas, que puede ser tos y fiebre, dos síntomas conjuntos que podrían ser del coronavirus, ya te van a hacer el test, y eso obviamente hay que decirlo, doctor, corríjame si me equivoco, de que va a aumentar la cantidad de casos. La gente tiene que saberlo, ya lo dicen del gobierno, no hay que asustarse con esto, van a aparecer más casos. Lo que vos decís es tal cual. Hasta ahora se hisopaba nada más que a los que tenían un nexo epidemiológico. Hoy en día se va a empezar a hisopar a todo lo que vos bien dijiste, que tenga fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar. Por lo cual, los casos van a ser así, los casos van a seguir aumentando, las muertes van a seguir aumentando, y esto la gente lo tiene que saber, porque si no, cuando ven el informe del día, la gente entra en pánico. Esto va a subir. Lo que tenemos que hacer con todas las medidas es que esto sea lo más bajo posible. Y las embarazadas y madres que están aterradas, quédense tranquilas, que los chicos y las embarazadas no es un objetivo de este virus y no tienen complicaciones. Ángela Gentile es infectóloga, integra la mesa chica presidencial a la hora de la evaluación del seguimiento de la epidemia. Está ahora en línea, le damos las muy buenas tardes. Hola doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal Mónica? Un saludo para todos. Bueno, en principio queremos pedirle, Ángela, que nos ayude a comprender cómo podría salirse de la cuarentena, cómo sería salir, en qué se está pensando, qué estrategias se están evaluando en el comité de crisis. Bueno, el tema que fundamentalmente el primer concepto es que no vamos a salir de la cuarentena en forma abrupta. Vamos a suponer que termina el 13 de abril, no vamos el 13 de abril a tener un festival de rock, o tener un partido de fútbol, ni tampoco abrir los colegios.
todo lo que es masivo, incluido también el transporte, hay que pensarlo muy bien y regularlo. Por eso se dice que en realidad vamos a salir por etapas, empezando a planear lentamente qué tipo de actividades se pueden empezar a hacer en forma paulatina, incluso también horarios diferentes, ¿no es cierto? Que no todo tiene que hacerse por la mañana. Entonces, eso va a permitir también que se pueda reanudar lentamente, pero siempre mirando la curva epidemiológica, porque eso es clave para ir liberando y avanzando en las diferentes etapas. ¿Podemos pensar, doctora, de que el análisis de ir liberando podría venir de la mano de determinadas actividades productivas? Es decir, los trabajadores de, no sé, la construcción o los trabajadores de venta online y traslado de productos que no sean de primera necesidad. Digo, ¿el enfoque podría ser desde la necesidad de la economía o no es así? No, me parece que es una muy buena pregunta porque también lo que se sabe es que no es banal o tiene absoluta importancia trabajar en las áreas de gobierno con producción, con economía, haciendo otra serie de áreas que tienen que decir. Por supuesto, nosotros no somos los que vamos a evaluar esto. Nuestro consejo técnico es salir por etapas y serán las áreas respectivas del gobierno las que tendrán que evaluar cuáles son las actividades que se enmarcan en el concepto técnico. Cuando usted dice salir por etapas, pero con un concepto universal. A ver, claro, se abrirían, estoy tirando hipótesis, shoppings en determinados horarios para que la gente pueda hacer compras y activar la economía, algunos bares con requisitos de la cantidad de gente que... Sí. O por ejemplo, ver, los bancos que abren en horarios determinados que a lo mejor puedan extender o cambiar el tipo de horario. Miren, en realidad nosotros podemos conversar ideas, pero ya hay gente que está vinculada a las áreas que corresponden pensando con un marco teórico de ir avanzando lentamente cuáles serían aquellas actividades de menos riesgo para poder abrirlas. ¿Y la evaluación que se hace de las actividades de menos riesgo, cuáles serían? Porque el tema es que usted libera una actividad, la persona que ejerce esa actividad sale a la calle, pero adentro queda la familia. Y la familia, por supuesto, podría ser posible de abrir una ventana al virus dentro de una casa. Sí, mire, airear las ventanas, airear y abrir ventanas está bien. El tema crucial es cómo puedo liberar sin, en cierta forma, sacrificar todo lo que se logró con esta cuarentena. Entonces, yo creo que se propondrá un plan de acción y desde el área salud se irá monitoreando la situación epidemiológica. Y de acuerdo a cómo funcione y los resultados de los indicadores propuestos, bueno, será ir ajustando esas medidas, pero obviamente el marco teórico es liberar por etapas y no bruscamente, y con un monitoreo estricto de la situación epidemiológica. Doctora, hay una angustia que es compartida por la gente mayor, sobre todo los adultos muy mayores, los de edad avanzada, pero también los que han entrado ya en la adultez media por encima de los 60, 65 años, que es, y si viene una segmentada que los de 60, 65, 70, 75 no salen nunca más a la calle, esta es una angustia que aparece en la gente mayor. Por supuesto, sí. Sí, así es, porque bueno, yo creo que también cada jurisdicción tendría que tomar algún tipo de acciones, ¿no es cierto? Porque es una edad donde se necesita mucha contención. Pensemos en los geriátricos, donde realmente no pueden recibir la contención de sus familiares. O también abuelos que están solos y bueno, se están instrumentando a través de las redes sociales, de movimientos, para intentar tener un poco más de acercamiento, sin por supuesto sacrificar este tema del acercamiento social.
es importante contener, pero tampoco ponerlos en riesgo. Por eso, por ejemplo, hay horarios especiales en supermercados, horarios especiales en los bancos, o cuando ahora tengamos que vacunar con vacuna antigripal, hay que hacerlo en horarios predeterminados, vacunando primero estos grupos de riesgo en lugares abiertos, como podría ser instalar lugares en áreas públicas o escuelas. Siempre uno tiene que tener el marco teórico y armar la actividad de acuerdo a ese marco. Ahí viene el tiempo de ya, y ya le voy a abrir el espectro de preguntas a nuestros compañeros en el piso, porque hay un tema, mucha gente dice, bueno, ahora de la gente grande, ¿no? Hay que ir a vacunar, hay que ir a recibir la vacuna de la gripe, de la neumonía. ¿Pero qué hago? ¿Voy a un centro médico? ¿Voy a un vacunatorio? Pero si ahí corro más riesgo que quedándome en mi casa sin la vacuna. No hay puestos ambulatorios, lugares abiertos, donde uno puede ir a recibir la vacuna sin meterse adentro de una farmacia, adentro de un hospital, adentro de un vacunatorio. Exactamente, por eso es que eso no se va a hacer. Nadie se va a ir a vacunar en un vacunatorio público-privado adentro de un hospital, porque los hospitales van a estar vinculados a la atención de pacientes COVID y no podemos hacer entrar una persona de riesgo como son los mayores de 65 o incluso, no solamente eso, un chico sano, una embarazada. Entonces se están armando estrategias. En la ciudad de Buenos Aires es altamente probable que sean puestos en lugares determinados, por ahí en las estaciones saludables, se está pensando en el país en escuelas, se está pensando en supermercados con cierta restricción horaria. Es decir, el concepto es, adentro del hospital, no. Adentro del centro de salud, no, si uno está atendiendo a otros pacientes. Así que ese es el camino que se va a tomar, precisamente. Doctora, nos llegan muchas consultas. Doctora, nos llegan muchas consultas de personas que viven en edificios de qué hacer si llegado el caso de que haya un caso positivo de coronavirus en ese edificio. ¿Qué deben hacer los vecinos? ¿Qué recaudos tomar? ¿Qué limpiezas llevar adelante en los lugares comunes? Bueno, en realidad, si yo tengo en un edificio de los habituales de la ciudad de Buenos Aires, de los cuales la verdad que cada uno está en su departamento, bueno, el problema o la unidad epidemiológica en estudio es ese departamento y los contactos. Y el edificio en general, todas las normas de limpieza que conocemos habitualmente. Recuerden el tema de la lavandina, fundamental, uno puede limpiar bien primero y después pasar lavandina. Es un balde de 10 litros, le ponemos 100 mililitros, en realidad superficies mesadas con alcohol al 70. Pero la unidad epidemiológica de riesgo en un edificio es el departamento y los contactos de esa persona que está en ese departamento. Doctora, volviendo al tema que estábamos hablando recién, que tanto le interesa a la gente, que es saber qué va a pasar después de Semana Santa. Hoy hablaba a la mañana con otro de los especialistas que forman parte, que tiene una silla dentro de esa mesa que asesora al presidente, y me decía que la opinión de él, o lo que por lo menos va a recomendar después de Semana Santa, es que no vuelvan las clases, que ese lunes 13 no regresen las clases. ¿Esto es unánime entre todos los que asesoran al presidente? ¿Usted piensa lo mismo, que el lunes 13 no van a volver las clases? Es altamente probable porque dijimos antes que lo que se va a evitar son todas las actividades que conlleven mucho público y que sea poco controlable. Yo hablé como ejemplo de un recital, un partido de fútbol, pero las clases forman parte exactamente del mismo marco teórico. O sea que podemos adelantarle a la gente que nos está mirando que en base a la opinión de los profesionales, de ustedes 8 que son los infectólogos más importantes del país, o los profesionales más importantes del país y que asesoran al presidente, el lunes 13 los chicos no van a volver a clase. Yo no sería tan taxativo porque recuerde que nosotros recomendamos, claro, por supuesto, hablamos, consensuamos las decisiones del y presidente. luego se hará otra. Por eso no sería tan taxativo. Y también es importante que ustedes sepan que nosotros somos una cara visible de mucha más gente, claro, que está trabajando y que están ahí también como representantes de sociedades científicas. Es decir, que realmente hay ciertos consensos que se logran en base a más gente. Nosotros, por ejemplo, el sábado
tuvimos una reunión por Zoom, por supuesto, más de 20 con sociedades científicas y todos nosotros con la doctora Bisotti trabajando para pensar en el tema de la cuarentena. Y así se va a actuar también para hacer otras cosas. Por ejemplo, también, cómo buscar indicadores para saber en que la cuarentena está funcionando. Claro. Porque una pregunta que siempre uno hace es, pero a ver, para la gente, para la comunidad, pero me dicen que la cuarentena está andando bien, pero yo veo que el número de casos asciende. ¿Por qué? Porque yo tengo que creer que está funcionando bien. Entonces, ahí me parece Ahora, que media algunas reflexiones. Hola, sí, ¿me escuchan? No, Sí. sí, adelante con las reflexiones, después le pregunto en relación a esto. Bien, median algunas reflexiones. No solamente tenemos que pensar en el número de casos, porque eso depende mucho de varios factores, entre ellos el testeo, sino que hay que relacionar los casos. Por ejemplo, el número de casos en relación al número total de testeos. En este momento, por ejemplo, con el cambio de la definición de caso sospechoso, hay 5 lugares del país que tienen circulación local, que son Chaco, Santa Fe, Córdoba, la zona de Capital, Río Cuarto y Altagracia, Ciudad, el área metropolitana, el conurbano y también Ushuaia. Entonces, uno dice, antes decía fiebre y tos, dificultad respiratoria o dificultad, digamos, odinofagia, lo que sería dolor de garganta. Pero ahora se le agrega, y no solo viajar al exterior, sino vivir en esos lugares. Entonces, obviamente, estamos abriendo mucho la definición de caso y haciéndola más sensible. Al hacerla sensible, van a aumentar, no solo por los testeos, sino porque la definición de caso es mucho más sensible, especialmente para estas 5 zonas. Y aparte, hay Doctora, sí. Termino de explicar esto. Y el otro tema es buscar otros indicadores. Por ejemplo, número total de camas de terapia ocupadas sobre total de camas disponibles. Número de internaciones sobre total de camas disponibles. Es decir, no importa lo técnico, pero buscar datos objetivos, que no solo sea una percepción de que estoy funcionando mejor o me va bien, sino que esto pueda medirse con indicadores. Hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué si en Corea del Sur o en Singapur funcionó testeos masivos, verdaderamente masivos, donde se puede discriminar la población que está fuera de riesgo, que ya ha tenido el virus, que lo tuvo, etcétera? ¿Por qué no hay en la Argentina? ¿Es por una cuestión de costos, porque son muy caros los kits de testeo, los reactivos, o porque no se los consigue? No, lo que pasa es esto. A mí me parece que la palabra masivo confunde. Es decir, masivo no quiere decir que yo me coloco en la esquina de cada lugar un kiosquito y a la persona que pasa le hago un testeo, porque eso sería masivo. En realidad, los países que han testeado al caso sintomático de acuerdo a su propia definición. Es decir, nosotros ahora que estamos con una definición más sensible, habrá que hacer testeos y ahí van a entrar formas leves, porque usted piense que si yo tengo fiebre y tos o fiebre y, por ejemplo, dolor de garganta y vivo en Buenos Aires, me van a testear. Si yo tengo fiebre y tos o fiebre y dolor de garganta y vivo en el conurbano, me van a testear. Pero si eso mismo pasa, por ejemplo, en Neuquén, no, porque hay 5 áreas del país que se considera de transmisión local. Entonces, el testeo viene mucho de la mano de, digamos, la definición de caso. Si yo la torno más amplia, más sensible, amplío los testeos. Por eso a mí no me gusta la palabra testeo masivo porque confunde a la gente. Me gusta un testeo ampliado y de acuerdo al diagnóstico o al diagnóstico de caso. ¿Se da cuenta? Porque no es cuestión de parar al primero que uno encuentre y decirle, vení que te hago un testeo. ¿Qué va a dar? Nada. Lo que hay que hacer es dirigirlo
al caso sintomático. Y el caso sintomático ahora, con esta definición, es muchísimo más amplio y nos va a permitir tener un mejor diagnóstico de situación. Doctora, Pampa. la peste negra en el 1300, la gripe española en 1918, digo, cambiaron la historia de la humanidad. El coronavirus, así visto desde hoy, de acá en adelante, ¿cambia algo en lo que es el movimiento de gente, en la enfermedad en sí? ¿Cambia la historia? Bueno, esa es una opinión personal. Yo le voy a decir que para mí el coronavirus llegó para quedarse. Va a ser un virus respiratorio más. El año que viene tendremos vacuna. Y yo creo que esta pandemia, que es realmente muy... es impresionante las medidas que la humanidad ha tomado. Quizás la pandemia del 18 fue también muy importante, pero esta es una pandemia con mucha comunicación, mucho aislamiento, es totalmente diferente. Y esto no creo que transcurra en vano. Yo creo que va a haber muchos cambios de hábitos, cambios de pensamiento, cambios en conductas, en hábitos. Y aquí una pequeña cosita, me atrevo a decir, jerarquizar el equipo de salud, porque es fácil acordarse también cuando el equipo de salud se necesita, pero es importante jerarquizarlo y fortalecerlo siempre, permanentemente, para tener realmente todos los países, ¿no? Porque lo estamos viendo en todos lados, equipos capacitados y disponibles. Por eso digo que muchas cosas van a cambiar, pero me parece que buenas cosas van a salir. A veces los grandes sufrimientos conllevan también las grandes crisis, apertura, empezar a pensar de otra forma las cosas, ¿no? Doctora, una pregunta. Enrique de Rosa, nos conocimos el otro día, nos vimos el otro día. Me comentaban hoy de la asistencia pública francesa que van a instalar un sistema de escáner helicoidal respecto de tórax como una de las pruebas diagnósticas centrales en unidades ambulatorias, con lo cual aparentemente agilizaría muchísimo y posteriormente utilizarían los reactivos. ¿Hay algo de eso pensado acá? A ver, explique un poquito mejor en qué consiste. Yo no conozco lo que se está en relación a este punto, lo que se está haciendo en Francia. Bueno, eventualmente, inclusive me interesaba, después se lo comentaré, pediré por línea privada, pero están haciendo, me comentaban esta mañana de la asistencia pública, que al igual que, y esto es un comentario para la gente, el Ministerio de Salud Pública va cambiando los criterios un poco para el público diariamente. Ellos han instalado en el día de ayer un sistema de unidades móviles con escáner para escáner de pulmonares, sí. Bueno, para helicoidales, sí, para sí, pero... determinar, y luego harían el reactivo. Claro, bueno, sí, nosotros no lo llamamos así, pero es lo que se está armando el gobierno de la ciudad. Nosotros, por ejemplo, en el hospital de niños vamos a tener una de estas unidades que las llamamos unidades móviles. Me confundió por ahí toda la apreciación, pero le explico lo que se está planeando. Todos los hospitales de agudos y los pediátricos también vamos a contar con unidades móviles. En esas unidades móviles es para descentralizar el hospital y hacer que los casos sospechosos no entren a los hospitales y adentro de los servicios. Entonces, se van a poner en la calle, tienen consultorios, van a ser atendidos por personal, por supuesto, en nuestro caso pediatras, en el caso de adultos, personas de adulto, ahí se va a hacer el testeo y va a tener una área de espera de resultados, porque se espera también poder testear con suma rapidez. Esto es una cosa que está también planeado ahora en el gobierno de la ciudad, que es el que yo más tengo llegada para saber desde nuestro hospital público lo que vamos a hacer. Y por otra parte, lo que es importante, que se va a hacer ahora, no cuando aparezcan miles de casos, sino ahora. Y eso es algo que estamos intentando hacer permanentemente. Nosotros hicimos la cuarentena cuando había 70 casos. Hicimos la cuarentena cuando había... Diego Montes de Oca le va a hacer una pregunta, ahora, doctora. Sí, Ángela, ¿cómo estás? Primero, bueno, saludarte. ¿Cómo te va, Diego? Hablamos casi todos los días, agradecerte no solo como médica, sino como comunicadora, sos excelente. Y la pregunta es la siguiente. El gobierno de la ciudad, como vos bien dijiste, va a sacar los vacunatorios, va a haber más de 40 escuelas vacunando para toda la gente que quiera saber. Exacto. Se va a vacunar en iglesias, se van a vacunar en puestos de salud en las esquinas con un gazebo.
Ahora, el concepto, quiero saber si coincidís, que es muy importante el mensaje de que es mucho mejor tomar el riesgo de salir a vacunarse y protegerse contra la vacunación de la gripe y de la neumonía que causa miles de muertes todos los años que no salir. Absolutamente, Diego. Mira, tanto estas unidades móviles que yo estaba explicando como la vacunación afuera, ¿no es cierto? Porque es importante, con dos conceptos distintos. La vacuna, estamos vacunando a gente sana y que queremos que siga sana porque nosotros tenemos un problema. En Europa, toda esta pandemia ocurrió a fines del invierno y nosotros vamos a empezar el invierno. Entonces, otros virus respiratorios como influenza pueden quizás también provocar coinfección, no lo sabemos. Otros virus como el sincicial pueden hacer coinfección con los chicos, tampoco lo sabemos. Por eso es tan clave vacunarse. Y como explicaba y coincidimos totalmente, y vos sé que estás involucrado en esto, sacar la vacuna a áreas seguras, fuera del hospital, porque yo no puedo hacer entrar un mayor de 65 a un chico adentro de un hospital. Bueno, doctora, la verdad que ha sido un lujo tenerla, escucharla, sumamente directa y práctica para comunicarnos, todas las ideas, así que contamos con usted porque entendemos que esto va a ser largo y que vamos a necesitar de gente como usted para que nos dé información poca, como dicen los chicos, cierta, real. Gracias, Mónica, y bueno, la verdad que yo creo que estos espacios son tan importantes si ustedes cumplen una función muy importante y no son palabras. Porque la gente está muy ansiosa, la gente realmente está con miedo y se necesita hablar y comunicar porque todos tratamos de hacer los deberes y creo que todos queremos lo mejor, pero la mejor forma de calmar la ansiedad es comunicando y me parece que es clave este rol para tranquilizar. Bueno, gracias doctora, gracias. La verdad que se convierten en nuestros héroes, los infectólogos, los médicos, los enfermeros, los que siempre lo han sido, pero que ahora los tenemos bien visibles. Aumento de precios en plena cuarentena, un dolor de cabeza, una pesadilla, hay inspectores ya en la calle en muchas comunas de la provincia de Buenos Aires. En el Mercado Central está ahora Monse Brizuela. Montserrat, ¿cómo van las cosas ahí? ¿Qué se dice? Buenas tardes, Mónica. Vos sabés que el Mercado Central no descansa. La verdad que es un desfiladero de gente constantemente y en este momento de pandemia hay que garantizar tres cosas: el abastecimiento, los precios y también la higiene, algo que no es menor en un momento donde el coronavirus está en la diaria de todos nosotros. Vos hablabas recién de los precios, Mónica, y hasta que salimos al aire estuvimos charlando no solamente con quienes acá venden distintas frutas y verduras, sino también con quienes vienen a comprar. Se habla un poco de todo en el sentido de que el aumento es una realidad, ¿sí? Aquí las nuevas autoridades que asumieron el 24 de marzo pasado en plena pandemia intentaron hacer un compromiso social de abastecimiento con quienes trabajan aquí. Claro, es algo con lo que tienen que lidiar día a día porque los precios no logran mantenerse realmente. Es algo de palabra, algo que tiene que ver con este compromiso, pero que no se cumple a rajatabla. Hay quienes hablan... Sí, decime, Mónica. La gente que está ahí en la cola, ¿hay gente que va a comprar para llevar a su casa o son minoristas que van a llevar la mercadería a sus pequeños locales, verdulería? Porque ¿sabés qué está pasando? Que una cosa son los precios del Mercado Central y está bueno que haya precios y que se pueda acceder a ellos por pequeñas cantidades, pero estamos en plena cuarentena y la gente no puede ir en auto ni puede trasladarse desde otros barrios. Se supone que ahí se genera un precio que después llega de manera... justa, equitativa y sin aumento a las verdulerías, que es lo que parece que no está ocurriendo. Mirá, es una realidad que comprar aquí dentro minorista es más barato que en cualquier comercio de barrio, Mónica. A esta hora lo que funciona es la venta minorista. Todos los que estás viendo aquí, estos puestos que tienen grandes precios comparado a cualquier verdulería de barrio, ¿sí? Pero por fuera de esto estuvimos hablando con las personas que vienen aquí a la madrugada a comprar los bultos grandes, ¿sí? Los kilos de papa, de zanahoria, todos. Y estas personas sí hablaban de que, por ejemplo,
una bolsa de zanahorias había aumentado 500 pesos en este lapso de esta semana, desde que comenzó la pandemia. Después los precios que estamos viendo aquí, que yo puedo tranquilamente llevarme aquí un par de kilos de tomate por 39 pesos, cuando en algún comercio de Liniers, donde vivo yo, por ejemplo, está 80, 90 pesos. Hasta La banana 120. está en 90 pesos. Se llega a conseguir 120, 150 pesos. Fíjate, la manzana, Mónica, Ahora, está a 40 pesos. Sí. La solución no es ir a comprar al mercado central, la solución es que de ahí salga con un precio justo, sin aumento, y llegue a las verdulerías con el precio que corresponda, que sea igual a antes que comenzó la pandemia, o que esté en equilibrio con la temporada. Porque si no, ¿sabes qué pasa? No es que en plena cuarentena le vamos a decir a todo el mundo, vayan al mercado central que allí hay buenos precios. No al lugar. Claro, el tema exacto. es, ¿está saliendo El tema- allí ya con aumento la cosa? Llega al minorista, por eso, al verdulero Sí. de la esquina, sale con aumento de ahí. Sí, ya sale con aumentos de aquí, según lo que hablábamos con distintas personas que habían venido a la madrugada a comprar los grandes bultos de verduras y de frutas, como te decía. A ver, solamente un cajón de, por ejemplo, de lechuga, ¿sí? Que se venden aquí por fuera de lo que es el sector minorista. Me hablaban algunas personas que habían aumentado 600 pesos, Mónica. Otras personas hablaban de la zanahoria, 400, 500 pesos había aumentado la bolsa en el transcurso de la semana. La verdad, después hay algunas cuestiones que tienen que ver con la estación y con la fruta y verdura de estación, ¿no? Hablaban, bueno, que el tomate ahora va a venir un poco más barato porque viene de Corrientes, de otros lados. Hay unas cuestiones que no tienen netamente que ver con una política de aumentarlo, sino con una cuestión estacional. Ahora, lo que siempre te va a decir el minorista que viene aquí, compra con aumento y después obviamente tiene que trasladar ese aumento a el comercio minorista de barrio, que es donde vamos todos nosotros. ¿Se está respetando la distancia ahí de la gente? Porque la verdad es que se supone que tiene que haber una distancia de 1,5 metros, 2 entre persona y persona. ¿Se está respetando? Bueno, sí, a ver, la gente, vos viste que es un poco hija del rigor. Cuando apenas les dicen que mantengan por ejemplo, 1 metro de distancia mínimo, lo hacen, pero en cuanto los policías que están aquí controlando todo se van, se empiezan a agolpar. Lo que sí hay es una fila por fuera del predio, ¿sí? Y después hacen entrar en tandas y hay una fila que termina antes de acá del ingreso a la parte donde están las frutas y verduras. Y también hay alcohol en gel, como estamos mostrando ahí, que les ponen a las personas cuándo salen y cuándo entran. Pero la verdad, Mónica, que por aquí pasan 20.000 personas por día, nos dijeron las autoridades, y la verdad que es muy difícil mantener realmente la higiene que empieza personalmente por cada uno de nosotros. no? Y también lo que están haciendo es fumigar. ¿Por qué no hablas un poquito con la gente a ver si está comprando más, menos, si se estoquea, si lleva lo justo? ¿Qué está pasando con los precios? Bueno, A mí me impresiona mucho toda la gente sobre las frutas y sobre las verduras también, porque te digo, después cuando llega a casa toda esta mercadería, hay que darle una pasadita de lavandina. ¿Está Sí, claro? eso sí, No es con- que hay te siempre que- agarrás y te siempre comes la está- manzana como si nada. No está recomendado, pero vamos a tratar, Mónica, obviamente, y un poco, la gente está un poco reacia al contacto, que no está mal, pero vamos a tratar de hablar, por ejemplo, con esta señora. A ver, señora, ¿la puedo molestar un segundito? ¿Cómo le va? Mantener la distancia vos, Monse, por favor, y acordate. Sí, me cuesta, me cuesta. Sí, por favor. ¿Cómo ve los te precios en cuesta, relación a la tenés lo que estoy viendo. semana Extende el pasada? micrófono, extende el Está micrófono. accesible al bolsillo. ¿Cómo están los precios? También, ¿También? sí. ¿Los mantienen o están un poco más caros? No, lo mantienen acá, ¿no? Pero afuera está muy caro. ¿Y usted qué medidas de prevención ha tomado más allá del barbijo? Digo, ¿se respeta la fila de 1 metro de distancia? No, ahora no nos podemos respetar, ¿viste? Porque estamos comprando ya. ¿Qué es lo que más aumentó? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más aumentó? Y la carne. La carne, Mónica, muchas gracias. La carne Monse, te digo ¿de que qué también es barrio un viene gran la problema. señora? Sí. Preguntale si vive cerca. Preguntale si ella vive cerca, ver. si se trasladó para llegar. ¿Dónde vive? Discúlpeme Preguntale. un segundo más. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en Celina. Villa Celina, no está muy lejos. Ahí nomás, muy cerca. Porque también trasladarse es un cerca. problema. Gracias. Digo, a ver, también lo que hemos visto Ahora, muchas la personas, gente- lo que hacen, Mónica. Sí. Sí. Se supone que llega ahí caminando, llega con una bolsa o con un changuito en el mejor de los casos. No sé cuántos kilos trasladás, pero ¿cuánto podés trasladar si es que comprás
Bueno, para, obviamente, no sé, para no si tener que venís con volver todos auto los te días. facilita. Voy a ver Pero si no puedo se molestar a debe, otra no se persona puede aquí. andar en auto. No, claro. Ese es el tema, Mónica. No se debe. Exacto. Las compras están habilitadas para los comercios de proximidad. Y ¿sabés qué? Eso, Mónica, es lo que nos decían desde Comafru, que seguramente Monse habló, que es la Cámara de Operadores Frutortícolas Mayoristas, que decían, nosotros en el Mercado Central mantenemos los precios. Ahora, los que están haciendo lo que quieren son los comerciantes de proximidad. ¿Por qué? Porque saben que vos no te podés mover de a más de 2 o 3 cuadras para hacer las compras, porque si no estarías en falta con la cuarentena. Entonces, ellos son los que están remarcando los precios. Se lo están obligando a hacerlo, porque no A te ver. queda otra que ir a comprar ahí. Claro. Bueno, pero lo cierto es también hablando con almaceneros de barrio, Mónica, Monse, los mayoristas son los que, por ejemplo, ponen un precio y después ellos, para sacar la ganancia, por el listado de precios, por ejemplo, me contaban enlatados, choclo, azúcar, también en mayorista está el kilo 57 pesos y le piden ponerlo a 55 en las góndolas. ¿Cómo hacen ellos también en este momento de crisis, de situación, para poder tener su negocio? Y nos contaban que no lo hacen, la mayoría no lo hace, siempre está algún que otro vivo que lleva adelante la remarcación de precios. Alberto Fernández dijo textualmente a la conferencia de prensa, vamos a ir a cerrar los comercios que lo hagan. Y cierro simplemente con esto. La mayoría de estos almaceneros no hacen la remarcación de precios porque saben que cuando termine esto, son los mismos vecinos los que van a tener que ir a comprarles, los de esas mismas cuadras. Si hoy se hacen los vivos y le suben los precios en medio de esta pandemia, mañana no le va a ir a comprar nadie cuando esto termine. O sea, el negocio ahí no está. Lo cierto es que algunos están sufriendo también lo que pasa. Cuando quieran también tengo precios de distintos barrios de Capital para comparar los precios allá del mercado. No, Si y les además, interesa, Nacho, aquí estamos perdóname, con- voy. Sí. A ver si lo escuchamos. A ver, aquí estamos con... Alberto, Bueno, Alberto, ¿de dónde viene usted? acá en Loma. Viene en auto, sí o sí tiene que venir en auto. No, caminando vengo. Caminando. Sí, Bueno, ¿y cómo ve los precios en relación a la semana pasada? sí, no, aparentemente está bajando un poco porque la semana pasada estaba bastante picante los precios. Y hoy aparentemente está bajando un poco. ¿Qué es lo que ve con más aumento o lo que más bajó? Y el tomate bajó un poco. El tomate, la lechuga, bueno, y la papa se mantiene ahí nomás, la papa. ¿Se abastece para toda la semana o viene regularmente? No, yo vine el sábado, vengo hoy y así, 2, 3 días venimos comprando algo. ¿Cuántos son en la familia? Y somos 6, 7 más o menos. Bastante. Bueno, y el tema de la higiene y de la distancia social que hay que mantener, lo están... Hay que mantener la distancia, hay que mantener, porque incluso más, cuando hacemos la cola tenemos una distancia de 1 metro, 1,5 metros y así como se ve ahí. ¿Cuánto tiempo tardó en hacer toda la compra? Y más o menos 1 hora, 1 hora y media más o menos. Depende la cantidad de gente que venga y como Monse. La cantidad de cosas. Sí, a ver, Mónica. Le agradecemos al señor el testimonio. Nos vamos a tener que ir a una pausa. Nos gustaría Tranquila, también dale. al regreso volver a tener algún contactito contigo y seguir evaluando estos Sí, temas. cómo no. Hay que tener en cuenta algo. La gente hoy gasta casi todo lo que recibe o va a recibir en alimentos. A lo sumo, en medicamentos. Los alimentos están en el tope de la demanda y es lógico que así sea. Ya volvemos. La preocupación por los precios, porque ahora la vida diaria ¿en qué consiste? En que estás en tu casa, estás en cuarentena, tenés que administrar la economía familiar a como dé lugar, saber que la plata que recibas, sea por sueldo, lo que te quede o de lo que dispongas, lo tenés que hacer rendir por lo menos hasta el día 13 y además calcular por si se extiende. Así que hay que estar con el lápiz y el papel a full llevando adelante la pequeña economía de la casa.
¿Qué está pasando con los precios? Monse está en el mercado central. Ahí dicen que salen más caros desde ahí a las verdulerías, pero hay gente que está diciendo que en la verdulería están llegando cosas al triple del valor de lo que estaban 2 semanas atrás. ¿Hay posibilidad de cotejar estas realidades? Sí, porque yo sé que los chicos allí en el piso hicieron una comparativa. Sí, tienen algunos precios de venta minorista de los locales a los que ellos mismos asisten día a día para poder comprar frutas y verduras. Y acá los vamos a comparar con lo que estamos viendo. A ver, un kilo de banana, Mónica, acá está 84 pesos, ¿sí? Es lo más barato que lo hemos visto en los comercitos de acá adentro. Allá los chicos van a poder decir, entre 120 y 150 pesos se venden en los comercios minoristas. 130 el relevamiento que tenemos nosotros. 130 el kilo de banana. ¿En qué barrio, bueno, chicos? 130 Belgrano, el kilo de banana. ¿En qué barrio? Belgrano, Urquiza, nos han pasado de Saavedra también. 130 pesos el kilo de banana. 150 Núñez. 150 en Núñez, bueno. Mirá los precios. Acá el tomate cherry, que bueno, ya prácticamente es gourmet. Naranjas tengo justo en la otra punta. Estaban 50 pesos, Mónica, el kilo. 50 pesos el kilo de naranja. Me contaban que es naranja vieja, igual que la nueva, ahora la de temporada de invierno va a llegar en los próximos días, por ejemplo, y que obviamente como es vieja tiene muchísimo menos jugo y vitamina C, que es lo que estamos buscando en esta época. A ver, estamos viendo el rúcula, mira, la rúcula no está nada. 4 paquetes por 40 pesos. 10 pesos el paquete, Mónica, la verdad que es un regalo. Y mismo también, por ejemplo, la lechuga. Yo he visto hasta el medio kilo de lechuga, 80 pesos en los comercios de barrio. Y aquí el kilo está 79 pesos. La francesa, que es una de las más buscadas. Estoy viendo, Monse, que uno de los más caros, por ejemplo, es la zanahoria. 140 pesos, entre 120 y 140 pesos en algunos barrios. ¿Cuánto está allá en el mercado central la zanahoria? Bueno, ahí te voy a dar un detalle. ¿Sabes que prácticamente no hay zanahoria aquí? Y te voy a decir por qué. Fuera de cámara, muchos nos han contado que ha aumentado entre 500 y 600 pesos la bolsa. Tanto la de 10 kilos como las de 20. Claro, exactamente. Hay que poder discriminar cuando estamos hablando de fruta. Sí. Bueno, ahí tenés una posibilidad. Hay que discriminar muy bien cuando hablamos de frutas y verduras la estacionalidad, porque hay frutas y verduras que son de una temporada y otras de otra. Digo, si vas a buscar frutillas ahora, obviamente. Pero vamos, concentrémonos en esas cosas que son imprescindibles. Por ejemplo, mira, Mónica, tomate, por ejemplo. Decime, a ver, tomate. También, media docena de huevos, 60 pesos. Mirá. Y el tomate, 100 pesos en el relevamiento que tenemos. Bueno, acá están 2 kilos, 100 pesos. Tomate redondo, vos fijate. Permiso, chicos, agarro, mirá, tomate redondo, bárbaro. Sí. Acá Emiliano nos escribe de Barracas, Villa 2124. Sí. No estamos hablando de un lugar, un barrio acomodado. El kilo de tomate, 120 pesos. Se aprovechan. No, bueno. Mirá, el mismo precio se aprovechan. ¿Y sabés por qué se aprovechan, no, la verdad Pampa? Que precios... Es simple, porque se aprovechan. Se aprovechan porque vos no podés ir al mercado central a comprar. No tenés posibilidades, ni podés ir a los grandes supermercados, porque ahí en general tenés que entrar en auto, salvo que vivas por la zona. La verdad es que hay que ir al negocio que uno tiene más cerca. Ahora, el negocio que tiene más cerca es un momento en el que a su vez está vendiendo mucho, entonces habría que mantener los precios, habría que tener un grado de sensatez, porque en definitiva todos nos estamos haciendo mutuamente el aguante. El aguante frente a una situación muy crítica, porque si alguno de nosotros se enferma, va a ir a parar a un hospital donde si todos estamos yendo al lugar, no va a encontrar sitio, ¿entendés? Vuelvo con eso, al mensaje medio amenazante, pero es que es la única manera, pensarnos como parte de un todo. Mónica, perdón, pero aquí encontré zanahoria, sí, pero fíjense, 60 pesos el kilo. Una zanahoria, digamos... La mitad. A ver, no es de la mejor. Sí, pero vos fíjate 60 que... pesos. No me sale el nombre, digamos, son como las comerciales, las que se usan por ahí para los comedores, ese tipo de cosas. No son las zanahorias por ahí que estamos acostumbrados nosotros, ves que vienen ya cortadas. ¿Cuánto es el precio, Monse? No quiero decir el descarte, pero no es de 60 pesos el kilo. Bueno, de 140 la teníamos nosotros. Es el primer lugar donde veo. 140 teníamos nosotros. No. Exacto. Claro. Exacto. Después, bueno, acá en naranja, mira, estamos viendo los 2 kilos 80 pesos, a razón de 40 pesos el kilo.
El kiwi, Cebolla sí que- cebolla, no, acá, mira, 2 kilos, 60 pesos, entre- 30 pesos el kilo. Mónica, es Bueno. buen precio. El kiwi está muy barato. Fíjate el kiwi. Permiso, ¿eh? ¿A cuánto El está? kiwi, mira, que tiene muchísima vitamina C, ¿eh? 60 pesos el kilo, Mónica. La verdad que regalado. Bueno, nada, pero la verdad que los precios son para llevarse, para abastecerse y para poder hacer la diferencia realmente Sí, en pero tiempos ¿sabes qué? en que los precios por ahí se disparan. Los vivos, algunos, tienen Pero, que ajustar los Monse, precios, sí. Vuelvo a Sí. un concepto, no podemos desplazar a la No, no gente podemos, al no. mercado central. Sirve para dejar en Lo que evidencia tenemos que decir es que la a los gente vivos. del No mercado deberíamos. central le venda al minorista a un buen precio. No deberíamos, no debemos. No es que no debemos, Exacto. no debemos. Pero pasa Es que decir, el lo que mercado estamos central tratando de tampoco mostrar- puede... Ujú. No, que el mercado central no Lo que puede estamos fijar precios tratando por de fuera, mostrar es que digamos. si el Ellos- precio sale justo desde ahí, llega justo al Ujú. comercio minorista. El tema es que no se excedan comercio ahí y minorista. después no se vuelvan a exceder los minoristas. Exacto, exacto, no, yo entiendo. Ahora, lo que es verdad es que ellos no pueden fijar precios por fuera del mercado central, tampoco pueden fijarlos aquí. A ver, estamos hablando de este pacto que están haciendo, el pacto social de abastecimiento para intentar Claro. mantener los precios. Sí. Y ni Pero bueno, es una hablar- puja obviamente entre los productores. Sí. Y Sí, perdóname, Martín. Monse, que te interrumpa, pero ni hablar de aquellos comercios que se pasan de vivo ya y no solamente suben, aprovechándose esto que Bueno. decía Mónica, de que la gente no puede caminar, no puede buscar precios, sino que tiene que ir a los comercios de cercanía. Aquellos comercios que aprovechan las fechas de cobro de las jubilaciones, de la asignación universal por hijo, Claro. que recién estábamos hablando, y aprovechan esas fechas para subir los precios, aprovechan esas fechas para subir el precio de los productos que más lleva la gente. Atención con eso, y es importante también que lo denuncien, Claro. porque la AFIP, y acá es fundamental el rol de la AFIP y de los inspectores, están yendo a los comercios a clausurarlos. En los últimos 10 días clausuraron en la Ciudad de Buenos Aires Ahora, 9 Martín. comercios. Es importante el rol de la AFIP en este momento, no solo por las denuncias de la gente, sino para que ellos mismos controlen y a la persona que sube precios, al comerciante que sube los precios indiscriminadamente, le clausuren el local. Ahora, Martín, vos ahí entraste en un tema delicadísimo, los inspectores. ¿Hace falta que hoy los jefes comunales, y te hablo de los jefes comunales del conurbano Los porque intendentes. son los que están en situación más delicada, en relación a todo, Mm. al ámbito socioeconómico, a la guita que dispone la gente, etcétera? ¿Hace falta que tengan que largar a la calle en plena Bueno, cuarentena una cantidad de Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. a Lamentablemente correr Decimos riesgos siempre los recursos. personales? Somos hijos del rigor. Somos hijos del rigor, lamentablemente sí. Es un horror. Es un horror. La verdad, no digo que no lo tengan que hacer, hay que controlar los precios, pues la gente tiene que comer, pero la verdad es un error. Bueno, ¿nos vamos ya? ¿Terminó el programa? Sí. Bueno, uno acá pierde la noción del día, de la hora, del tiempo. Gracias a todos. Gracias, Enrique. A Por Enrique favor. de Rosa le digo, por haber estado aquí entre nosotros en este momento. La verdad que este es un programa que ha ido mutando, ¿eh? Ha ido mutando. Arranca con una impronta, sigue con otra. Ha sido tan vertiginoso este primer trimestre, lo hemos compartido tan intensamente, ha sido como una verdadera montaña rusa de sensaciones, de emociones y de cosas, y vos has estado dentro de esa montaña rusa, Enrique. Muchas gracias a vos, Gracias. Mónica, y al Gracias. equipo. Ha sido un honor y efectivamente fueron 3 meses de montaña rusa. Tal cual. Por nuestra parte, hasta mañana, ¿sí? En Mañana, vivo, por 1 de supuesto. abril ya. Sí, O sea, mañana sí. Sí, en mañana vivo primero de abril. seguimos, por supuesto. ¿Sigues Crónicas de la Tarde? Hasta mañana. Mañana seguimos. Chao. Gracias, chicos.